Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, y hoy en esta última parte del programa vamos a hablar del home office, a producto de la pandemia, ¿no? Muchas empresas y en lo particular, pues, se tomó la decisión de hacer las mismas labores que se hacían en una oficina, pero en casa. ¿Fue realmente un éxito o un fracaso en la política gerencial con respecto a algunas disciplinas o trabajos, haber tomado esta política, sobre todo de haberla mantenido post pandemia, ¿no? Es el tema que voy a conversar hoy con Susana Chu, experta en capital humano, con MBA en el IESA. Buenos días y bienvenida, Susana, qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, Shirley, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. Por favor. Bueno, hablemos sobre todo posterior a la pandemia, ¿no? Porque, bueno, definitivamente el home office fue una opción que tomó la humanidad, por así decirlo, para continuar nuestras vidas en un entorno seguro, pero muchas empresas decidieron mantener esta modalidad a lo largo del tiempo. ¿Ha sido exitosa esa elección? Mira, Chile, la verdad que el home office no es exclusivo o se originó con la pandemia. De hecho, el trabajo remoto es algo que se venía sucediendo con todos los cambios de la cuarta revolución industrial. Y de hecho, este término de los nómadas digitales, que son justamente aquellas personas o profesionales que el tipo de trabajo que ellos ejercen les permite hacerlo en cualquier parte del mundo solamente contando con infraestructura en términos de una computadora, internet que les permita conectarse con sus clientes o digamos, sus empleadores, ¿no? Sin embargo, sí, tal como tú dices, en marzo de 2020, a nivel mundial, las empresas quisieran o no quisieran, tuvieron que adaptar el home office y la manera como lo hicieron fue de manera abrupta. Y cuando tú me hablas del éxito, o si fue un éxito o fue un fracaso esa política, depende de qué arista lo evalúes. Desde el punto de vista operacional de una empresa, eso fue lo que le permitió a ellos mantenerse operativos. Sin embargo, los efectos o los estragos que les trajo a sus colaboradores o empleados, sí hay mucho tela que cortar. Y sobre todo, pero no es tanto solamente el home office como política, sino que también en ese marzo de 2020 se conjugó una serie de condiciones que no es exclusivo del trabajo, sino que, bueno, en 4 paredes o 5 paredes convivieron hospital, aquellos que teníamos enfermos en nuestras casas, los que tenemos hijos también éramos salones de clase, y sobre todo que las condiciones del hogar no estaban habilitadas para hacer un home office adecuado, ni tampoco los procesos de capital humano que les permitieran efectivamente que la manera como yo evalúo a mi colaborador, que anteriormente pudiera ser en términos de horario y asistencia, y ahora como yo lo evalúo. Entonces no estábamos preparados. Cuando tú me hablas específicamente de, digamos, la pospandemia y el home office, aquellas empresas que lo quieren mantener, y justamente McKinsey tiene unos estudios interesantes donde nos dice que muchas empresas quisieran volver a la presencialidad, porque bueno, eso facilita un poco el proceso o volver un poco al esquema anterior como venían trabajando. Sin embargo, del lado, digamos, de los colaboradores, de los empleados, más bien demandan una hibridez, ¿no? La posibilidad de poder elegir entre aquellos días que quisieran trabajar de manera remota y combinarlo con la posibilidad de asistir de manera física a los espacios de trabajo. Definitivamente, cuando nosotros promovemos la presencialidad, permite construir cosas, relaciones, cultura, incluso a veces facilitar la comunicación entre equipos. Sin embargo, adelante. Sí, me parece interesante lo que dices, sobre todo por el tema de, bueno, ¿somos más productivos o somos menos productivos cuando estamos trabajando de nuestra casa y más productivos cuando estamos trabajando en la presencialidad? Depende. Ajá. Porque ahí, Shirley, ahí depende un poco las condiciones de trabajo que tú tienes en términos de tu propio entorno y incluso de tu propia preferencia personal. Porque en efecto, la virtualidad o el trabajo remoto es mucho más efectivo si nosotros tenemos muchas reuniones que implique
movilización. Entonces, si yo fuera hoy a tu programa de radio de manera presencial, yo mínimo tendría que destinar 1 hora o 45 minutos de mi agenda para el traslado entre un espacio y otro espacio o compromiso de trabajo. Si lo hacemos de manera remota, sencillamente yo necesito para lo menos 5 minutos entre un compromiso u otro. Entonces, efectivamente en horas dedicadas yo pudiera decir que el trabajo remoto es más efectivo. Pero si yo tengo, tal como le decía, el fundador de ChatGPT, estamos en un proceso de creación donde necesitamos equipos de trabajos multiculturales y multidiversos, entonces tal vez la presencialidad fuera mucho más efectiva porque yo no tengo que llamarte, sino que en caliente 5 o 6 mentes están trabajando juntos. Esto también depende un poco de la naturaleza del trabajo, de la preferencia de las personas y las preferencias y la disciplina, porque este efecto del burnout que se está viendo y el 45% de una encuesta que se realizó en Estados Unidos manifiestan que ni siquiera es un tema físico, es un tema de cansancio mental. Es que no tampoco todos tenemos la disciplina de separar efectivamente, de dedicar 8 horas o 7 horas de trabajo y después de eso nos dedicamos, digamos, a los otros espacios, sino que tenemos jornadas laborales mucho más largas de lo que debería o lo que aplicaría en un espacio de trabajo formal o físico como veníamos trabajando anteriormente. Ahora, Susana, el futuro, ¿no? ¿Tú crees que el tema del home office vino para quedarse? ¿Va a ser perdurar en el tiempo? ¿Vamos a transitar por un periodo híbrido? ¿O definitivamente hay empresas que, bueno, han visto también, porque algo que no hemos mencionado es el ahorro de los costos, de tener operativamente a una nómina grande o incluso el alquiler propio de lo que es una oficina, ante la posibilidad también o la posibilidad de tenerlo de forma remota, ¿no? ¿Crees tú que viene un sistema híbrido o definitivamente pasada ya, bueno, la OMS decretó incluso ya que el COVID-19 no era un peligro? Entonces la pregunta es si, bueno, ahorita se va a retornar realmente la presencialidad. Mira, yo creo que vamos a tener de todo un poquito y sobre todo en la época de transición, porque al final el trabajo remoto tiene sus ventajas, no solamente para el trabajador, también para la empresa en términos de los costos fijos que tú tendrías que incurrir en términos de infraestructura y otros. Pero eso también implica que tú también le tienes que entregar elementos y herramientas al colaborador, al trabajador, para que pueda hacer su trabajo. Y nuevamente un tema de preferencia, hay cosas que se construyen en términos de cultura, digamos, la efectividad, que la presencialidad es mucho más efectiva o mucho más, efectiva, mucho más efectiva. Entonces yo considero que el trabajo remoto llegó para quedarse. Lo que está en cuestionamiento, lo que no estoy muy segura es que si es 100% remoto. Más bien yo apuesto a la hibridez. De hecho, un banco en Panamá muy tradicional, la banca, adoptaron el trabajo remoto como parecía de manera permanente y fueron probando cuál es la fórmula que les funcionaba. Entonces, cada 15 días ellos promueven 2 días de presencialidad, incluso tratan que diferentes unidades también coincidan esos 2 días para permitir construir las relaciones y solidificar las relaciones entre las unidades entre las diferentes unidades. Pero el resto de digamos, de las jornadas pueden hacerlo perfectamente desde su casa, siempre y cuando la naturaleza del cargo o la naturaleza del trabajo lo permita. Ahora, lo otro es desde el punto de vista de resultados, ¿no? Los resultados para la empresa, según los estudios que se han hecho, han evidenciado que pueden ser, o la gente puede ser igual de productiva desde la casa que desde la oficina. Hasta más. Hasta más, ¿sí? O sea, en efecto, los que lo hicieron bien, es decir, que tú adoptaste los propios procesos, incluso de procesos de recursos humanos como la evaluación de desempeño, la manera de fijar ciertas normas, porque al final nuevamente esta manera de trabajar implica una reformulación de cómo tú estableces la supervisión, el establecimiento de objetivos. Si lo hiciste bien, definitivamente ha sido más productivo, no solamente que la gente es más productiva, sino que también cuando tú no tienes a todo el mundo convocado a una oficina física, tú pudieras también ahorrar en costos de infraestructura. Entonces es positivo por ambas partes, inclusive antes de la pandemia la posibilidad del trabajo remoto, del trabajo flexible era un beneficio con las cuales muchas organizaciones atraía el talento, la posibilidad de elegir cómo trabajar y en qué momento trabajar. Para aquellas personas que efectivamente están en este sistema de home office, ¿cuáles son las recomendaciones para que, bueno, sean realmente productivos?
separar espacios, tratar de negociar definitivamente los acuerdos con sus supervisores de cuáles son sus, o sea, cómo lo van a, su evaluación de desempeño está basado en resultados. Mucha cuidado con su propio bienestar físico y mental. Fijar límites, o sea, uno no puede trabajar 12, 16 horas al día. En un momento pico, porque hay, digamos, un informe de urgencia que hay que entregar, pero es un momento puntual, pero que eso no puede ser habitual, porque de lo contrario el burnout se va, digamos, a aparecer, sí, ¿no? Sí, sí. Incluso cumplir rituales, separar, o sea, de verdad, si uno estaba haciendo home office, no es que en simultáneo te vas a poner a hacer otras cosas del hogar, porque eso es uno de los grandes riesgos, que la gente cree que uno no trabaja cuando trabaja desde la casa. Sí, además con los hijos y otras interrupciones es realmente complicado. Entre Latinoamérica y quizás otros países más desarrollados, ¿no? El tema del home office está más extendido en países desarrollados que en países en vías de desarrollo. Definitivamente los países más desarrollados y Europa, Estados Unidos sobre todo, son, digamos, que los que han adoptado, digamos, con mayor fuerza el tema del home office, y de hecho los problemas, este efecto de la renuncia masiva que se dio en Estados Unidos, precisamente cuando las organizaciones llamaron a la vuelta a la presencialidad, muchos trabajadores decidieron renunciar a sus trabajos porque no quieren volver al mismo esquema, bien sea por el trabajo que venían haciendo, o bien sea porque las condiciones con las cuales las empresas en las que venían desempeñando su cargo no son las que ellos quieren cumplir. Entonces quieren elegir otros espacios para seguir desarrollando. Bueno, fíjate que el creador y en Europa nuevamente Sí, me decías Europa. Adelante. No, me decía. En Europa este fenómeno de los nómadas digitales, digamos, se ve mucho en Europa. Fíjate que el creador del ChatGPT, y fue lo que nos motivó de alguna manera a montar este tema, en una conferencia remarcó que el trabajo remoto no era una buena opción, sobre todo para las startups. Mira 100% remoto. Ahí yo comparto esa visión cuando es 100% remoto. Y las startups también, porque está en un momento de creación. Claro. Ahí también conectamos con el tema de la etapa de la organización. Entonces estuve en un momento de creación, cuando estás creando, casi que le pide a la gente que esté mucho más que esas 8 horas estimadas o lo que está permitido en la OIT en términos de la jornada laboral saludable. Entonces, la creación, en ese proceso de creación, el hecho de que estén presenciales posiblemente va a facilitar las cosas. Pero eso no significa que el trabajo remoto en sí mismo sea malo. Bueno, yo te agradezco mucho, Susana, que nos hayas acompañado esta mañana. Pueden seguir en sus redes. A ver, tú me ayudas. Puimen Chu. Puimen Chu en Instagram y @Susana Chu en Twitter. Mi correo pero tú eres criolla. Soy venezolana de nacimiento, pero mis padres son chinos. No, me queda claro, ¿no? Con ese apellido y con tus rasgos. Susana Chu, experta en capital humano, con MBA en el IESA, por ahí la pueden seguir, Puimen Chu. Ahí lo vamos a poner para que usted pueda, bueno, de hecho ya está ahí en el live para que usted pueda seguirlo. Te agradezco mucho, Susana, que me hayas acompañado esta mañana, tema interesante. 8:48, vamos a despedirnos, pero antes, ¿qué está sonando esta hora en el mundo? Un viaje musical. ¿Qué se está escuchando a esta hora en el mundo? En Shirley Radio.